Bien, el día de ayer en la clase pasada habíamos revisado un poquito ya lo que es la curva normal, se había dado a conocer mediante un pequeño video, luego se había explicado que la curva normal nos permite en realidad calcular probabilidades de algunos sucesos, considerando que muchos fenómenos, eh, tanto en el campo de la psicología, de la política, de las ciencias de la comunicación, medicina, bioquímica, por tanto, o también en la economía, etcétera, tienen un comportamiento normal. Ya quiere decir que la gráfica del histograma y de todos los datos se acercan a una curva normal. Ayer habíamos resuelto un primer ejercicio, ya era el inciso, perdón, un primer inciso, el inciso A. Y voy a recordarles cómo se maneja otra vez esto de la curva normal y les había también mandado ya, si no estoy mal, el vínculo para que se puedan descargar el GeoGebra. Estoy haciendo recuerdo, ¿no? De ese paquete y también una aplicación, les había explicado que también se puede hacer esto con una aplicación de celular, ¿ya? Bien, leeremos entonces, por favor, nuevamente el problema. Dice lo siguiente el problema. Dice, si X es una variable aleatoria normal con media 90, o sea que tiene una media aritmética de 90, puede ser, por ejemplo, una media aritmética de estaturas, pesos, temperaturas, etcétera, y una desviación estándar de 10, calcule, dice, las siguientes probabilidades mediante estandarización. Habíamos resuelto el inciso A, hoy día vamos a resolver el resto. El inciso B dice, calcular la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual a 90. Entonces, X va a ser, obviamente, 90 para reemplazar en la fórmula, va a tener un valor de 90. Y este signo de desigualdad me tengo que fijar porque dice que debe ser menor o igual a ese valor, menor o igual a 90. Entonces, yendo al inciso B, aquí está, inciso B, me dicen que X debe tomar un valor menor o igual a 90. Reemplazamos en vez de lo que es X, obviamente el valor de 90, menos la media. Les recuerdo que la media es también 90, en este caso es coincidentemente 90, voy a volver a leer por si acaso, aquí están esos dos datos. La media es 90 y la desviación estándar es 10. Entonces reemplazo X menos X barra, que es la media, 90, y S, que es la desviación estándar, que es 10. 90 menos 90 da 0. 0 entre 10 nos da 0. Entonces Z tendría un valor de 0. Ahora, me fijo en este signo de desigualdad. Dice que X, o sea, la variable debe tomar un valor menor o igual a 90. Entonces Z va a ser menor o igual a el valor hallado, o sea, en este caso 0. Aquí está la gráfica y se los voy a demostrar cómo se halla este valor y la probabilidad como tal. Dice que Z debe ser menor o igual a 90. Me voy a anotar acá, perdón. Me he salido sin querer del Zoom. Dice que Z, ¿no?, debe tomar un valor menor o igual a 0. ¿Está bien? Menor o igual a 0. Entonces voy a reemplazar ese valor en el GeoGebra. Ya lo tengo aquí abierto el GeoGebra. Ayer les había explicado que cuando tú ingresas al GeoGebra te muestra esta interfaz y te viene esa probabilidad, cálculo de probabilidades. Inmediatamente se te va a abrir esta opción, ¿no? Esto no hay necesidad de que lo mantengas. Ahora, como dicen menor o igual, quiere decir que voy a tomar todos los valores menores a 0. ¿0 dónde está? Voy a marcar aquí con mi marcadorcito. 0 estaría acá exactamente. Es la mitad de la figura. ¿Qué valores son menores a 0? Obviamente los que están a su izquierda en esta disposición, ¿no? De que es la recta real, en realidad es esta. Sabemos que los valores que están a su derecha, menos 0,5, menos 1, menos 1,5, menos 2, etcétera, son menores a 0. Y los que están a su derecha son mayores o iguales a 0. Entonces, los menores o iguales a 0 son los que se encuentran de este valor que es 0 a su izquierda. Entonces, ¿cuál de estas tres opciones voy a utilizar? Les explicaba eso ayer. La primera es cuando tienes un valor de Z menor a
¿no? Menor a algún valor cualquiera, 0, 7, 5. Entonces, este debo utilizar. En cambio, este otro se utiliza cuando tienes dos valores, por eso hay dos corchetes, y este cuando z es mayor o igual a algún valor numérico. Puede ser positivo o negativo, obviamente. Entonces, apretamos acá, introducimos aquí el valor que hemos hallado en z, que es 0. Entonces, coloco 0, me lo va a marcar justo, miren, como he previsto, en 0, y Enter por si acaso. Cuando apretamos Enter, automáticamente ya me sale calculada la probabilidad. ¿Cuánto había sido la probabilidad? 50%. Y es lógico, ¿no? Les decía ayer que toda el área bajo la curva representa el 100% del fenómeno. Como estamos viendo ahorita con esta condición de z menor o igual a 0, estoy pintando, graficando la mitad de la curva, de la campana. Entonces la mitad es obviamente el 50%. Ayer también les había explicado que puedo utilizar la tecla imprimir pantalla. Me voy a Word, aquí está el Word, y lo pegamos. Y listo, ya está el inciso B resuelto. Entonces, copio y anoto la probabilidad. Entonces, ¿qué me pedían? La probabilidad de que la variable tome un valor de 90 o menos, menor o igual a 90. Entonces, la probabilidad de que eso ocurra según la curva de Gauss, la campana de Gauss es del 50%. ¿Alguna pregunta sobre el inciso B? Ahí acaba el inciso B. Básicamente es entrar con el valor de la variable, la media aritmética que está obviamente dada, ¿no? Este valor está dado, ¿no? Es conocido. También la desviación estándar es conocida. Lo único que va cambiando en el fondo es X, ¿no? X vale 90 menos la media que es 90 entre 10 me da 0. Y lo que también debo tener cuidado es ver el signo de desigualdad. Si me dice que X es menor o igual a 90, Z va a ser obviamente menor o igual al valor que hallemos, en este caso 0. Con eso nos vamos al GeoGebra, a la campana de Gauss y hallamos la probabilidad. En este caso, como se ha pintado la mitad, obviamente es el 50%, ¿no? Que está reflejado acá. ¿Se ha entendido? Sobre el inciso B, ¿alguna pregunta, por favor? Porque vamos a pasar después al inciso C, D, E, etcétera. Y básicamente lo mismo lo que voy a hacer, les comento. Básicamente es muy similar el trabajo. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá sobre esta parte de la curva normal? ¿Alguna consulta? No, ingeniero, se entendió todo. Ya. No, Ok, si hay alguna duda me tienen que preguntar. Leemos el inciso C. Tengo que calcular la probabilidad de que mi variable tome un valor entre 75 y 110, eso dice. Porque dice acá 75 debe ser menor o igual a X y X menor o igual a 110. En otras palabras, te está dando dos valores. De 75 hasta 110. Entonces, en el inciso C, aquí ustedes pueden observar, he copiado eso, ¿no? La probabilidad de que X tome un valor entre 75 y 110. Entonces, como hay dos valores, hallo dos valores de Z. Uno para 75, como ya hemos explicado, y otro para 110. Reemplazo en la fórmula de estandarización que nos permite hallar Z. Entonces, X dice, ¿no? X, acá voy a marcar un poquito. X es el valor de 75, ¿no? Que está acá. Menos la media, ya sabemos que la media es 90, sobre S que es la desviación típica, estándar, que es 10. 75 menos 90 da menos 15. Menos 15 entre 10 menos 1.5. Entonces aquí podemos aumentar algo, un detalle adicional que no he anotado, pero podemos adicionar. Si Z vale menos 1.5, ¿cómo interpreto eso? Quiere decir que Z debe ser, dice, o sea, el 1.6, perdón, acá abajo ya está, no es necesario anotar. S menos 1.5 tiene que ser menor a Z, porque eso dice acá, ¿no? Si 75 es menor o igual a X, entonces menos 1.5 va a ser menor a Z, eso está acá. Para el otro valor, que es 110, también lo estandarizo. Agarro 110 en vez de la variable X, reemplazo su valor, aquí está 110, menos la media, que es 90, me da 20, 20 entre 10 da 2, 2 exactamente. Estos dos valores estandarizados, como les explicaba ayer,
van a reemplazar a estos dos que son los que han sido proporcionados en el problema, tanto a 75 como a 110. Entonces, en vez de X, miren, es reemplazado Z. En vez de T75, lo que hemos hallado, que es menos 1.5, y en vez de 110, lo que he hallado, que es 2. Y entonces la nueva desigualdad equivalente a esta, equivalente pero en la variable Z, es que menos 1.5 deberá ser menor o igual a Z y menor o igual a 2. Listo. Como hay dos valores, dice aquí, voy a anotarme, desde menos 1.5, dice, ¿no? Debo considerar hasta 2, ahí está. Entonces, con esos valores me voy a ir ahora a la curva normal. Voy a borrar esto. Ya está estandarizado y vamos ahora, obviamente, a reemplazar en la curva normal. Venimos entonces acá a la curva normal, ya, y decimos lo siguiente. ¿Cuál de estas tres opciones voy a utilizar? Obviamente esta, porque es para dos valores. Cuando quieres hallar el valor entre dos valores de Z. ¿Cuáles son esos valores de Z? Acabo de hallar con ustedes, explicar cómo se halla. Los dos valores son menos 1,5 y 2. ¿Está bien? Entonces vamos a reemplazar acá, ¿no? Inmediatamente aprietas acá, aparecen dos opciones, una para llenar aquí y otra acá. La primera es menos 1,5, anoto menos 1.5. Y la segunda es 2. Y te fijas si está marcando correctamente estos dos valores. Negativo 1,5 está acá, está bien. Positivo 2 está acá, entonces la región que consideramos para el cálculo de probabilidades es esta región pintada. Y luego de anotar el 2 pones Enter y ya te sale la probabilidad. La probabilidad dice es igual a 0.9104. Eso quiere decir que hay una probabilidad del 91,04% de que la variable X tome un valor Z, en este caso, ¿no? De menos 1,5 a 2 o en X lo equivalente. Entonces, agarro mi teclita imprimir pantalla, copiamos todo eso, vengo al Word y lo pego. Y justamente ese es el valor, ¿no? 0.9104. Justo el que he hallado ahorita en la GeoGebra coincide con lo que está acá. Y esa es la probabilidad de que X entonces tome un valor entre 75 y 110. ¿Ya? Voy a volver a explicar rápidamente entonces. ¿En qué consiste cuando tengo dos valores? Hay que analizar y leer, ¿no? Entender lo que me están pidiendo. Aquí dice la probabilidad de que X esté entre 75 y 110. Entonces, hallamos primero el valor de Z para 75 y luego el valor de Z para 110, como acabo de explicar, estandarizando, obviamente. Y estos dos valores que hemos anotado acá, obviamente, tanto menos 1,5 como 2, vienen a reemplazar a estos dos, pues. Y la variable ya no es X, sino ahora es Z. Entonces Z ahora va a variar de menos 1,5 a 2, ¿no? Desde acá, que es 1,5, hasta 2, positivo. Toda esa región, según el GeoGebra, en el cálculo que hemos realizado hace unos segundos en el paquete, nos da 0.9104, que es la probabilidad de que ese evento se dé, ¿no? De que tengamos una variable entre 75, que varía entre 75 y 110. ¿Alguna pregunta sobre este inciso, señoritas y jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre el inciso C? Lo mismo voy a hacer en los otros, solamente leyendo y analizando nada más. Pero es el proceso bien reiterativo, ¿no? Transformar en una variable Z y aplicar en función de Z el GeoGebra. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ingeniero. No, ingeniero. Ya, se ha entendido, espero. Me tienen que avisar si hay alguna duda. Vamos al inciso D. Aquí está el inciso D. Dice la probabilidad de que la variable tome un valor mayor a 80 o 80 sea menor a X. ¿Cómo será eso? Dice 80 menor o igual a X o la probabilidad de que X sea mayor o igual a 80. O sea, nos está preguntando dos cosas diferentes acá. En el sentido de que son dos preguntas a la vez que no puedo representar como en el caso
anterior, no como acá. Me está diciendo cuál es la probabilidad de que la variable tenga un valor mayor a 80 o que 80 sea menor o igual a X. Entonces, empezamos por este lado. Y voy a explicar algo acá, espero que se entienda. Si 80 es menor o igual a X, voy a anotar acá ya. Si 80, ¿no ve? Es menor o igual a X, ¿ya? Eso está diciendo en el primer caso, acá. Entonces X es mayor o igual a 80. ¿Se entiende por qué? Voy a explicar ahora. Voy a volver a explicar. Si me dicen que 80 es menor o igual a X, X debe ser pues mayor o igual a 80. ¿Por qué? ¿Qué valores ya cumplen esta condición de X? Veremos. Dice 80 menor o igual a X. ¿Qué valor de X cumple esta condición? Por ejemplo, si X vale 90, cumple la condición, ¿están de acuerdo? 80 sabemos que es menor a 90. Estoy dándole un valor a X, ¿ya? O sea, simplemente para que me entiendan esta relación, ¿ya? Si 80 es menor o igual a X, X puede tomar cualquier valor que cumple esa condición. 90, por ejemplo. Cumple, ¿no? 80 es menor o igual a 90. Sí, es menor a 90. Está bien. Correcto. Como X es 90, reemplazo acá, pues. Y también cumple, mira, la desigualdad. O sea que 90 sería mayor o igual a 80. En otras palabras, ¿es lo mismo escribir que 80 sea menor o igual a X o es lo mismo decir que X sea mayor o igual a 80? Y se los he demostrado con dos valores, o no dos, un valor que me he dado aquí para X. Y es lógico, ¿no? Si 80 va a ser menor a algún valor en X, ese X tiene que ser mayor o igual a 80, obviamente. Aquí está la verificación. Entonces, para entender mejor, es más fácil utilizar, en este caso, lo que está en rojo, lo que estoy dejando en rojo, ¿no? O sea que X debe ser mayor o igual a 80. Listo. Entonces, empezamos acá para esta primera consideración. Dice, calculemos Z para un X mayor o igual, le voy a poner, porque ese es el símbolo correcto que deberíamos utilizar, mayor o igual a 80. Ahí está. Ya saben de dónde sale, sale de acá. Ya, reemplazo en vez de X 80. 80 menos 90 da menos 10. Menos 10 entre 10 menos 1. Allá. Si X es mayor o igual a 80, Z va a ser mayor o igual a negativo 1. ¿Listo? Eso con respecto a esta probabilidad. La segunda después vamos a analizar. Analizaremos esta entonces. Me dice que Z debe ser mayor o igual a menos 1. Vengo al gráfico, a la curva normal. Dice que Z, voy a borrar esto, ya no necesito. Z debe ser mayor o igual a negativo 1. Eso es lo que acabo de obtener en la estandarización. ¿Dónde está Z igual a menos 1? Está acá. ¿Está bien? Esto es menos 1. Aquí viene 0, 1, 2, 3. Aquí menos 2, menos 3, menos 4, etc. Ya. ¿Qué valores de Z son mayores o iguales a este valor? Obviamente los que están a su derecha. Los que están a su izquierda serían menores, pero los que están a su derecha son mayores a menos 1. Bien, entonces, ¿cuál de estas tres debo elegir? Esta, la tercera, porque esa es para cuando Z es mayor o igual a un valor. Entonces apretamos acá. Listo. Y lo único que cambio es aquí el valor de Z, que en este caso sería negativo 1. Y miren, justo donde he previsto, me marca y todo lo que decía yo a la derecha me va a pintar hasta el infinito. Ojo, esta curva, ayer les explicaba, tiene una particularidad, ¿no? Tiene un punto máximo y luego va bajando como una especie de cerrito. Hay un punto de inflexión acá, la curva cambia de sentido y se va acercando hacia la línea horizontal, pero nunca logra tocarla. En matemática eso se llama asíntota, por si acaso, ¿ya? Listo. Entonces, de esa manera ya hemos hallado. Y apretamos después de colocar el menos 1, ¿no es cierto? Luego de colocar menos 1, Enter. Enter y me sale la probabilidad. Había sido de 0.8413, o sea, 84% aproximadamente, ¿no? Listo. Apretamos imprimir pantalla. Sí, no sé qué problema estoy teniendo con la luz. Y me vengo a pegar.
y pegamos la gráfica. Y justo lo que he obtenido es 0.8413. Listo, que es el valor que me ha lanzado el GeoGebra. Ya, hasta ahí solo he calculado esto, ojo, la probabilidad de que 80 sea menor o igual a X, que es lo mismo que X sea mayor o igual a 80. Me falta ahora analizar esta otra, pero con otra gráfica, ¿por qué no puede ser la misma gráfica? ¿Por qué? Porque ahora me está diciendo que ocurra lo contrario, que X sea mayor o igual a 80. Eso va a ser más fácil. ¿Dónde está? Eso, perdón, en el inciso D estamos... Ah, ya, es que en el inciso D solo dice eso. ¿No? 80 menor o igual a X. Entonces, no sé por qué esto hemos anotado. Ahí está, eso nomás es. 80 menor o igual a X. Vamos a ver, revisar. Sí, está bien. Ahí está. Vayamos al inciso E. ¿Está bien? ¿Qué dice? Otra vez entre dos valores. Que la variable X tome un valor entre 95 y entre 105. Entonces voy a estandarizar 95 y 105. Voy a obtener dos valores de Z y voy a graficar. Entonces voy al inciso E. Empezamos con 95. Estandarizamos. Reemplazamos en vez de X 95 menos la media 90 y la desviación 10. Me sale 0,5. Y para 105, aquí está, ¿no? Para 105, reemplazo en vez de X, 105 menos 90 da 15. 15 entre 10, 1,5. Entonces acá podemos definir algo. Que la variable va a variar entre 0,5, que va a ser menor o igual, ¿no? Menor o igual a la variable Z ahora. Y eso a su vez va a ser menor o igual, estoy incluyendo símbolos, signos de desigualdad, menor o igual a ¿cuánto? A 1,5. Listo. Esos van a ser mis nuevos parámetros de cálculo ahora en función de la variable Z. Discúlpenme un ratito, voy a apagar este foquito. Ya creo que se está por quemar. Un minutito, por favor. Más bien que tenemos otra iluminación al frente, porque si no hubiésemos estado con problemas ahorita, ¿no? Me hubiesen estado bien todo oscuro. Ya. Entonces, esta es la nueva estandarización ahora en Z. ¿De cuánto a cuánto va a variar Z? Desde 0.5 hasta 1.5. Me voy a anotar eso acá para ayudarme. Tiene que variar Z de 0.5 hasta 1,5. Entonces voy a venir otra vez al GeoGebra. Abrimos el GeoGebra, tal como he explicado. Ahí está. ¿Cuál debo elegir de las tres? Esta, ¿no? Que es para dos parámetros de Z, de la izquierda a derecha. El de la izquierda es 0.5, anoto 0.5. Y el de la derecha es 1.5. Y me fijo si el gráfico está correcto. 0.5 es positivo, estaríamos hablando de este valor, está bien. Y 1.5 es este, también positivo, entonces la región está correcta. Luego de introducir 1,5, apretamos Enter y ya nos sale la probabilidad de que eso ocurra. La probabilidad de que eso ocurra es del 24% aproximadamente. Imprimimos pantalla, venimos a la hoja y como pueden observar, ya lo tengo acá obviamente anotado el 24.17%. Preguntas sobre el inciso E, por favor, ya estamos acabando, solo nos falta un inciso. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Nos falta uno solamente, una preguntita. ¿Alguna No, consulta? ningún ingeniero. Ya, ok. Entonces, continuamos con el último inciso. El último inciso me pide, miren, la probabilidad de que X sea menor a 80 o X mayor a 100. Ya, la probabilidad de que X sea menor a 80 o mayor a 100. Voy a revisar porque cuidado que no sea así, ¿no? Hace rato no sé qué pasó con el inciso D. Sí, está bien. Eso dice en el inciso F. X menor a 80 o X mayor a 100. Ya. Tengo dos valores de X. Debo hallar dos valores de Z, pero no en un solo gráfico acá. ¿Por qué? Porque uno va hacia la izquierda y el otro a la derecha y no hay posibilidad de hacer un solo gráfico para estos dos. En otras palabras, empezamos con este valor, X menor a 80. Entonces X vale 80 menos 90 sobre 10.
80 menos 90 da menos 10, entre 10 menos 1. O sea que z debe ser menor que menos 1, de acuerdo a este signo de desigualdad. Listo. Entonces me está indicando en la estandarización que el valor de z, ¿no? Para la primera parte del problemita, es que debe ser menor a menos 1. Vengo al GeoGebra. ¿Cuál de estas tres voy a ver? ¿Alguien me podría decir cuál de estas tres debo elegir para esta condición? ¿Alguien? ¿Nadie? Reitero la pregunta. ¿Cuál debería elegir para dibujar? ¿El de los dos o el de la derecha? ¿Cuál? Si dice menor que, les había explicado, es esta la elección. Cuando es mayor que la de la derecha y cuando tenemos dos valores que encierran un área, es el del centro. Entonces, en este caso es el de la izquierda. ¿Qué valor de z menor a menos 1? Eso viene acá. Colocas negativo 1 y enter. Y te fijas si está bien el gráfico. Si z es menos 1, está bien, correcto, aquí es menos 1. ¿Cuáles son menores a menos 1? Todos los de la izquierda, siempre. Entonces, obviamente, esta es la región y su valor es 0.1587. Imprimes pantalla, vienes al Word y justamente aquí pueden observar, lo voy a aumentar un poco el tamaño, 0.1587 el valor de la probabilidad. Correcto, estamos haciendo bien. Y dice, dice, ¿no? Que X sea mayor a 100. Entonces voy a estandarizar el valor de X, que es 100 ahora. Ya tengo para esta parte de la pregunta, pero me está faltando para la parte, para la otra parte de la pregunta. ¿Está bien? Entonces, X es mayor a 100, dice, vengo acá, estandarizamos. Reemplazo en vez de X 100 menos la media que es 90 y la desviación que es 10. 100 menos 90 da 10, 10 entre 10, 1 positivo. Como X es mayor a 100, Z va a ser mayor a 1. Listo. Este es el valor ahora que voy a tomar en cuenta. Anoto acá ese valor, el signo también, obviamente voy a cambiar y digo Z ahora debe ser mayor que la unidad. Eso dice nuestra condición. Voy al GeoGebra. A ver, ¿alguien me puede decir ahora cuál de estas tres debo elegir cuando Z es mayor a 1? El de la derecha. Este. Porque les he explicado que este es cuando Z es mayor que un número y este cuando Z es menor que un determinado valor. Entonces utilizo esto. Apretamos acá y coloco el valor que he calculado en la estandarización. 1. ¿Dónde introduzco? Aquí, 1. Y me fijo si está correcto. Aquí está el 1. ¿Qué valores de Z son mayores a 1? El 2, el 3, el 4, todos los que están a su derecha. Entonces la región está bien pintadita. Enter, apretamos Enter y me sale 0.1587. Listo. Entonces la probabilidad de que la variable Z tome un valor mayor a 1 es del 15%, aproximadamente 16%. Imprimo pantalla, copio, lo pego y tenemos acá este valor. Ahora aquí hay un error, vamos a corregir acá, porque la respuesta no está correcta. Ahora sí vamos a corregir. ¿Por qué? Leeremos esto que nos pide. Me están pidiendo la probabilidad de que la variable tuve un valor menor a 80 o mayor a 100. Entonces, ¿se acuerdan la ley de la adición en el cálculo de probabilidades? ¿No? Voy a recordarles un poquito. La probabilidad de que ocurra A o B, ¿se acuerdan de lo que era esto? A o B era así, ¿no? La probabilidad de que A o B. Y esto era, ¿no? Y esto era igual a ¿qué? A la probabilidad de que ocurra A, ¿se acuerdan? Más la probabilidad de que ocurra B, más la probabilidad de que ocurra B, ¿no es cierto? Y menos, estoy recordándoles un poquito de probabilidades, las leyes, la probabilidad de A intersectada con B. ¿Se acuerdan? Esta era la fórmula que utilizábamos para el cálculo de probabilidades. Voy a anotar aquí un poquito más ordenado. De que ocurra A o B. Este análisis han hecho en el segundo parcial, de hecho.
Entonces, ¿qué significa esto? Que la ley de la adición también aquí se cumple. ¿Por qué? Porque este valor es cero. ¿Se acuerdan cuando esto se anulaba? Se anulaba esto cuando no había intersección. No había intersección. O sea, no había nada en común entre el fenómeno A y el fenómeno B. En este caso, el fenómeno A es este y el fenómeno B es este otro. Esto vale cero porque no hay nada en común. ¿Cómo sé que no hay nada en común? Por una simple razón. Porque si yo reviso los dos gráficos y los veo conjuntamente, a ver, vamos a reducir un poquito el tamaño, o mucho el tamaño de la pantalla. Fíjense, por favor. Ahí está. A ver, compararemos esta gráfica con esta otra. ¿Hay algo en común entre las dos gráficas? ¿Se cruzan en algún lado las gráficas? No. No. No, no se cruza. No. ¿Por qué no se cruzan? Porque una va a la izquierda y esta otra va hacia Doctor. la derecha y no hay nada en común. Por esa razón la intersección vale cero. Entonces, lo único que nos queda por hacer, volviendo ya al ejercicio que estamos haciendo, es responder la pregunta. Entonces, aplicando la ley de la adición, tendré que decir que esto va a ser igual a la probabilidad de que x, ¿no? Perdón, x sea menor a 80 más la probabilidad de que x sea menor a o mayor a 100. Entonces, se aplica la ley de la adición también acá. Entonces, finalmente reemplazamos valores. ¿Ya? Reemplazamos valores. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a... ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor a 80? Está acá, 0,1587. Anoto. 0,1587. Más la probabilidad de que x sea mayor a 100 es esta. También 0,1587. 0,1587. Entonces, finalmente, adicionamos estos dos valores y hemos hallado la probabilidad de que ocurra el fenómeno A, o sea, que x sea menor a 80, o el fenómeno B. Sáquemelo este valor, por favor. ¿Cuánto es 0,1587 más 0,1587? 0.3172. Ya, 0,3172. Sí. No, tiene que ser en 4 tal vez. A ver, revisemos. Otra vez, 0,1587 más 0,1587. Sí, 0,3174. ¿Está bien? Ese es el valor. Que equivale a un 31,74 por 100, ¿no? Si multiplicamos por 100 en porcentaje. Y aquí hubiésemos acabado el ejercicio. Entonces, en forma un poquito ya más resumida, ¿cómo podríamos en este caso entender esto del manejo de la curva normal? Voy a volver a explicar desde acá. Que la variable x puede tomar o representar un fenómeno cualquiera, ¿ya? En todas las áreas del conocimiento, básicamente. Si conocemos la media aritmética, la desviación estándar del fenómeno, como acá conozco que la desviación es 10 y la media 90, yo puedo calcular cualquier probabilidad de que la variable tome un determinado valor, como acá menor o igual a 110, mayor a 90, menor a 80, menor a x, etcétera, etcétera. Y en todos los casos se estandariza los valores de x a una variable z equivalente para ir al GeoGebra, ¿no? O al paquete, o también a la aplicación del celular que no estoy seguro si ya les he enviado. Si no les he enviado, los voy a enviar en los próximos minutos. Entonces, tanto en el celular como en la calculadora van a obtener los mismos valores, ¿ya? Y lo que haya el GeoGebra es directamente tanto la gráfica como la probabilidad de que el fenómeno ocurra. Les comento que esto hacíamos antes, creo que les dije ayer, con colorcitos, graficábamos así bien bonito y nos llevaba como 20 minutos hacer solo el gráfico, o 15 minutos hacer el gráfico. Y el cálculo, que estoy marcando en rojo, se hacía con tablas. Pero por el tema de la pandemia yo no puedo proporcionarles las tablas ni tampoco pedirles que estén haciendo esto en su casa. Es más fácil manejar un paquete. Uno de ellos, no el único por si acaso, es ¿no? El GeoGebra, pero no es el único.
esa aplicación a celular, para celular también es válida para lo que estamos trabajando. Bien, ¿alguna consulta, por favor, sobre lo que hemos avanzado? Con eso estaríamos concluyendo este ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? No hay ninguna. ¿Se ha entendido? ¿Está bien? Ok.